Fabio, la última pregunta que tiene que ver con, hablamos de relatos, textos, ¿qué textos vos recomendarías, digamos, para adentrarse en profundidad y pensar lo que fue esta Revolución de Mayo? ¿O qué te usás vos para refrescar, pensar, explicar, enseñar lo que fue la Revolución de Mayo? Bueno, por suerte, sobre la Revolución de Mayo y sobre la primera mitad del siglo XIX, para el Río de la Plata y para América, en general hay muy buena bibliografía, hay muchos estudios recientes sobre todo tipo de aspectos. Es muy difícil pensar en algunos libros porque hay muchos y muy buenos y que tocan distintos aspectos. Así que traje algunos que están acá para dar cuenta de esto. El primero, bueno, claramente es el libro que cambió la forma de entender el proceso revolucionario y la guerra, que ya está en el título, que es Revolución y Guerra, de Tulio Alperín, formación de una dirigente en la Argentina criolla. Es un texto de comienzo de la década del 70, que en realidad lo que Alperín vino es como a concluir una serie de estudios que había desarrollado en la década del 60 y que promovió una reinterpretación global del fenómeno del proceso revolucionario y que hoy en día sigue siendo un texto que alimenta investigaciones, hipótesis, discusiones, que hay aspectos que han sido o dejados de lado, o discutidos, o rebatidos, pero que como interpretación general sigue siendo muy poderosa. Así que lo recomiendo mucho, es un texto complejo, eso quiero ser claro, es un texto complejo, pero que una vez que uno atraviesa la dificultad de la escritura, es una fuente enorme, no solo de información, sino de ideas y de claves para entender el proceso revolucionario. Después pensé en todos libros desarrollados por investigadores e investigadoras que forman parte de este instituto, que bueno, el Instituto Rabinin fue uno de los lugares donde se promovió esta reinterpretación del proceso revolucionario, comenzando por quien fue su director desde 1986, José Carlos Chiaramonte, que digamos, fue su director durante varios años, que falleció hace poco tiempo, que escribió varios textos sobre el periodo. Uno de los más importantes es este, publicado a mediados de la década del 90, Ciudades, Provincias, Estados, Orígenes de la Nación Argentina. En este texto, Chiaramonte es donde plasma en forma sistemática su hipótesis no solo sobre la no existencia de la nacionalidad argentina, la que hice mención antes, sino también sobre qué es lo que existía. Por eso es el título, las ciudades, provincias y estados, que son estos pueblos que van a ser los sujetos políticos que van a actuar en el periodo revolucionario y posteriormente también en el marco de lo que nosotros conocemos como las guerras civiles entre unitarios y federales. Y es un texto que aparte es muy interesante porque además del análisis de Chiaramonte es una compilación de documentos. Que eso es muy interesante para profundizar, leer a la fuente de la época. Después, un texto que para alguien que quiere una entrada más sencilla para acceder a lo que pasó en los años previos a la revolución y en el año revolucionario, este texto de Noemí Goldman, que es El pueblo quiere saber de qué se trata, historia oculta de la Revolución de Mayo. Noemí Goldman también fue directora del Instituto Rabiniani y también es la profesora titular de Historia Argentina 1. Van a pensar que estamos haciendo publicidad, Fabio. Sí, bueno, sí, estamos haciendo publicidad, pero es genuina. Que es profesora de Historia Argentina del periodo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que es un texto que introduce para lectores no especializados, pero interesados en los acontecimientos y en una narración que es amena. Otro autor que para mí es muy interesante es Gabriel Di Meglio, que también es investigador del instituto, entre otras cosas, ahora en este momento es director del Museo Histórico Nacional, que publicó este libro basado en su tesis doctoral que se llama Vivo el Bajo Pueblo, en el que da cuenta de algo que hicimos mención antes, que es la participación de las clases subalternas o las clases populares, no solo en la Revolución, sino antes de las invasiones inglesas y hasta la década del 20. Y es interesante porque logra reconstruir en forma sistemática cuáles son las prácticas políticas de las clases populares en Buenos Aires, cuáles son sus aspiraciones, cómo se vinculan con las élites. Y en ese sentido, lo que en Revolución y Guerra, que está centrada en las élites, aparecía como un actor en un segundo plano,
¿no? Eran estas clases populares que eran movilizadas por las élites en sus disputas, acá pasan a un primer plano. Son actores que tienen intereses y posiciones propias y que obviamente inciden en el desarrollo de la vida política revolucionaria y posrevolucionaria. Algo que es la conclusión de Revolución y Guerra del Perindongui, va a entender perfectamente Rosas y va a hacer de eso su base política. Y por último, y me doy cuenta ahora también, dos investigadores del instituto, Jorge Hellman, que también fue director del instituto, que también falleció hace unos años, y Raúl Fradkin, que este es un texto que es interesante para algunas de las cosas que estuvimos charlando, que bueno, se llama 200 años pensando la Revolución de Mayo, fue publicado en la época del Bicentenario, cerca del 2010, que lo que hace el libro es hacer una recopilación de interpretaciones sobre la Revolución de Mayo desde los mismos actores hasta la renovación historiográfica con los textos del Perini y Chiaramonte. Entonces, los lectores del libro se pueden encontrar acá con recortes de autores que interpretaron la Revolución desde todas las perspectivas políticas, ideológicas e historiográficas, y a su vez con contextualizaciones hechas por distintos autores, por jóvenes investigadores que explican cuándo se publicaron esos textos, en qué contexto, con quiénes estaban discutiendo, por qué tenían determinadas posiciones y demás. Y esto entonces nos da un panorama historiográfico de la Revolución de Mayo. Nos permite entender cómo se fue construyendo, cómo se fueron construyendo las distintas interpretaciones y representaciones de la Revolución. Y desde luego, no es que hay algunos libros más, hay cientos de libros más. Por ejemplo, ahora mientras estoy hablando me di cuenta que sería interesante también incorporar textos sobre lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Salta, en la Banda Oriental, y que hay muy buenos textos de muchos investigadoras e investigadores que están produciéndose en la actualidad también. Bueno, Fabio, no te queremos sacar más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente vamos a invitarte en otra oportunidad. Y a los que nos están mirando, nos vemos en el próximo episodio para seguir charlando de historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.